Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les entrego esta terrorífica historia, la cual te helará la piel, y se titula El Pacto de Benjamín. He descubierto que todo lo que decían sobre los pactos son totalmente diferentes a como realmente los vives. Todos piensan que hacer un pacto es que se te aparezca el diablo y listo, de ahí a tener mucho dinero y tener una vida inigualable. Pero déjenme decirles que es todo lo contrario. Mi nombre es Benjamín y tengo un pacto con el diablo. Mi familia siempre se ha dedicado a la santería, entonces para mí, todo esto de las artes oscuras, muertos, fantasmas y brujerías siempre ha estado presentes en mi vida, y pues después de tanto tiempo ya es algo que se te hace común, es tu vivir día a día. Fui escalando peldaños en mi religión hasta convertirme en lo que llamaré padrino. Nunca desde que tengo uso de razón me he ido mal, ya que siempre he estado bajo el resguardo de mis santos, que me protegen en todo momento. Pero al estar en esta onda, se te van metiendo cosas a la cabeza. Bueno, o al menos eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a leer todo sobre pactos y busqué mucha información de cómo hacerlos. Llegó el momento de empezar a practicar, pero obviamente lo hacía en lugares alejados de mi casa, ya que esto es cosa muy seria. Busqué una covita en las afueras de la ciudad, en un cerrito que está muy cómodo. Aparte, sé que ahí se usa para hacer rituales satánicos. Entonces pensé que sería más fácil empezar a hacer las invocaciones en este lugar. Y créanme, es un lugar muy tétrico, ya que yo tengo el don de ver apariciones de muertos. Y por ahí andan deambulando mucho, pero estas energías de bajo astral son las que realmente me ayudaron a hacer mi cometido. Por muchos días seguí yendo al cerro para poder hacer contacto con alguna entidad demoníaca y lograr hacer algún pacto. A mí la verdad no me faltaba nada, pero primero esto lo empecé a hacer por curiosidad. Había mucha gente que conocía de mi religión que decían que esto no era posible, y yo quería probar. Después me empezó a ganar la ambición, porque días enteros me la pasé pensando qué pediría si pudiera vender mi alma. Obviamente tendría que ser por algo que jamás podría tener en la vida, y en serio que tenía todo lo que me hacía falta, así que opté por la riqueza. Estando en la cuevita, vi varios rituales satánicos de la gente que iba a aquel cerro a practicarlos. Empecé a acercarme a ellos, y obvio me rechazaban, y hasta en ocasiones tuve que salir corriendo porque me querían golpear. Pero conocí a David, un sacerdote negro, que ya me había visto en varias ocasiones, y él me preguntó que si quería entrar a sus ritos, pero le contesté que lo único que quería era hacer un pacto con el diablo, que si él me podía ayudar, y me contestó que él sabía de un ritual de invocación que siempre le había funcionado para que se les apareciera, pero que jamás había hecho un pacto. Así que me ayudó y me enseñó a hacer esta invocación. La estuve practicando fallidamente cerca de un mes, y consistía en hacer varios sacrificios de animales y oraciones las cuales por obvias razones jamás compartiría por este medio. Y después de mucha práctica, por fin empecé a entrar como en un trance. Todo se me oscureció. Había una tremenda bruma que no te dejaba ver más allá de tu nariz. De pronto, se empezó a sentir una vibra muchísimo más fuerte, como cuando bajas a un muerto. Sentí que empecé a caminar, pero no llegaba a ningún lado. Perdí totalmente la noción del tiempo. Después de lo que sentí, que fue un buen rato, se empezó a escuchar muchos gritos y lamentos desgarradores que provenían de todas partes. Mi corazón se agitó fuertemente cuando sentí en todo el cuerpo como si me fueran tocando infinidad de manos. Sentía un calor y de pronto mucho frío, pero había algo que me hacía seguir caminando por ese brumoso camino. De pronto, una voz se escuchó a lo lejos. No se le entendía nada. Por más que quería gritar, era como si estuviera mudo, ya que ningún sonido salía de mi boca por más que yo quería. Cada paso que daba, lo sentía más pesado, pero esa voz extraña cada vez se oía más fuerte. Así que seguí y seguí, hasta que de pronto me dijo: ¿qué es lo que quieres conmigo? Sé que me estás buscando desde hace mucho tiempo. Yo me quedé atónito, pues sabía que detrás de toda esa bruma y niebla estaba ahí el mismísimo Satanás. Y en ese momento, como por arte de magia, pude articular palabra. Le contesté: soy Benjamín, y me gustaría hacer un trato contigo. Él contestó riendo: ¿qué tienes tú que me puede interesar a mí? Con un chasquido de mis dedos puedo tener lo que yo quiera. Le dije: pues mi alma. Él siguió riendo y me dijo que no le interesaba, que tenía más almas que el mismísimo Dios, y aparte las que venían. Entonces le pregunté que si ya no hacía tratos por el alma, ¿por qué me había atendido? A lo que respondió
que sí podía hacer un trato conmigo, pero que primero le tenía que demostrar que era digno de hacer un pacto. Yo le contesté que me pusiera cualquier prueba, que no había problema y que yo la pasaría. Así que fue cuando comenzó mi camino de sufrimiento, porque bien me lo advirtió el diablo, una vez empezando, ya no habría marcha atrás. Lo primero que tenía que hacer era alejarme de mi familia por completo. Lo segundo, ofrecerle un sacrificio de alguna persona. Así que después de aceptar las peticiones, todo se empezó a nublar de nuevo y salí de aquel trance para darme cuenta que estaba ahí parado en donde había comenzado la invocación. Me pregunté si no había sido alguna alucinación, pero el olor a azufre seguía en el ambiente. Aparte, en el brazo me empezó a salir como una mancha negra, así que me dirigí a mi casa para tomar mis posesiones que tenía y dejé a mi familia. Me fui de madrugada para no tener que dar explicaciones. Al dirigirme hacia el cerro en el camino, me encontré en un terreno baldío a un indigente, el cual estaba drogado y alcoholizado. Así que me apresuré y de acuerdo a las instrucciones del diablo lo marqué y después le quité la vida con una daga que tenía en mi casa, la cual utilizaba para las ofrendas de animales que hacíamos en los rituales de santería. Esto me causó mucho miedo y no quería hacerlo, pero recordé sus palabras cuando me dijo, una vez empezado, no había marcha atrás. Las lágrimas me salieron cuando atravesaba la garganta de aquel pobre y después lo conjuraba a Satanás. Pero seguí mi camino hasta la cueva, donde volví a hacer la invocación sin resultados. Por varios días estuve intentando y nada ocurría. Por mi mente pasaron muchas preguntas, como que qué iba a pasar conmigo. A lo mejor todo había sido un sueño y ahora hasta homicida era, y pues me daba mucha tristeza saber que jamás volvería a ver a mi familia. Sabía que ellos me estaban buscando, porque éramos una familia bastante unida. De nuevo, me la pasé invocando, hasta que de pronto todo se me empezó a mover, esa bruma que no te dejaba ver, esos gritos aterradores que no dejaban de oírse por todos lados, pero nada me sacó de concentración, porque sabía que se me presentaría el diablo y por fin podría hacer ese pacto que tanto anhelaba. De nuevo, logré escuchar aquella voz que tenía tan presente y me decía, veo que has cumplido las reglas que te di, y bueno, ahora es el momento de que me diga qué quieres por tu alma. De inmediato le respondí que lo único que quería era ser inmensamente rico. Rió y dijo, clásico, todos piden eso, pero está bien. A partir de mañana irás a una casa donde te van a atender y les dirás que vas a una entrevista de trabajo. En ese momento te van a contratar y en un mes serás el socio mayoritario de una empresa transnacional, la cual te dará todo el dinero que puedas gastar. Solo hay unas condiciones. Yo me le quedé viendo y él prosiguió. El dinero que tengas solo lo podrás gastar en ti, en lo que sea, pero solo en ti. Por cada vez que quieras ayudar a alguien con algo, se te restará un año de vida y el dinero que tú des desaparecerá. En segundo lugar, jamás volverás a ver a tu familia, porque al que tú vieras en ese momento morirá y jamás te casarás. Tendrás una vida llena de excesos y mujeres, pero jamás te podrás casar con nadie y menos tener descendencia. Le contesté que por qué no me había dicho nada antes. Solo rió y me contestó que si no sabía que en todo contrato siempre hay letras chiquitas. Pero no te preocupes, nosotros al momento en que hiciste las cosas que te pedí fue como firmar un contrato, ya que al asesinar tu alma está condenada al infierno y no hay perdón para los homicidas. Y por último, para asegurar que llegarás aquí cuando te mueras, esto tendrá que ser por suicidio, ya que también, por regla divina, todo aquel que muere así va al infierno directo. Y rió de nuevo despiadadamente. Salí de aquel trance y no pegué pestaña toda la noche, pero estaba dispuesto a hacer todo lo que él me dijo. Al día siguiente me dirigí a la dirección de la casa que me había dicho, y sí, al llegar y decir que iba a una entrevista de trabajo, me pasaron en una habitación completamente blanca y salió un señor, el cual me dijo que se llamaba Ernesto, y me dio a firmar unos contratos. Me dio unas llaves de un auto y de un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. De ahí empezó mi camino a la perdición. El tiempo se me iba volando y así pasó un mes con todos los excesos que pude tener. Y cuando el primer mes finalizó, ya era socio mayoritario, tal cual el diablo me había dicho. Y así siguió mi vida, en un mundo de riqueza y perdición. Después de algunos años tuve la mala fortuna de encontrarme a un primo, el cual me contó que tenía muchos años buscándome y que mis padres habían fallecido con el corazón roto por no volver a saber de mí. Los ojos se me llenaron de lágrimas y recordé lo que me dijo el diablo, pero era demasiado tarde y ese mismo día él perdió la vida. Esa noche al regresar a mi casa, lleno de ira empecé a destrozar todo lo que encontré a mi paso y lloré como jamás lo había hecho. El dolor me consumía, ya que por esta maldita ambición no pude ver a mis padres en sus últimos años de vida. Aún tenía todo lo que el dinero podía comprar. Las mujeres no saciaban mi deseo.
El alcohol no me quitaba la sed, es más, ni siquiera el agua. Los mejores manjares sabían a ceniza cuando yo los comía, y en lo que siempre me la pasaba pensando era, en aquellos años que estaba al lado de mi familia, los pequeños momentos en que todos festejábamos, o estábamos viendo televisión juntos, pero me dolía tanto que todo eso se había ido por mi culpa. Al único que frecuentaba era David, aquel sacerdote oscuro que me enseñó la invocación, y solo él era un lazo con mi vida pasada. Y aunque me pidió dinero muchas veces, jamás lo ayudé, porque sabía que aunque fuera para rituales satánicos, yo no podía ayudar absolutamente a nadie, así que nada más lo veía y le platicaba de mi pacto y a veces de mi familia. Tengo ya años con este pacto, y créanme que aunque todos lados te lo muestren como una forma de salir de pobre, tienes que pensarlo mucho antes de poder hacerlo, porque el infierno lo empiezas a vivir desde que cumples con los deseos del diablo. Y ya a estas alturas de mi vida, solo espero el día en que vuelva a ver al diablo y me diga que se acabó el tiempo y cumplir con mi última parte del trato. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta aterradora historia. Suscríbete. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales son muy importantes para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.